A ver, así, ¿ya se escucha mi voz? Perfecto, muchas gracias por estar aquí. Te agradezco mucho que estés, como siempre, presente. ¿Cómo te ha ido en estas ya casi 4 semanas? Platícame antes de que iniciemos nuestra sesión. Ah, ¿Me escucha? Sí, yo te escucho muy bien. Okay. Ah, pues me ha costado mucho porque, pues en sí el cálculo es de las materias que más me costaron cuando las llevé en la escuela presencial. Y sí se me ha complicado un poco el estar, o sea, comprenderlo bien, el estar poco a poco. Sí me he frustrado. Eh, he pensado que nomás no voy a llegar a los resultados, pero veo las sesiones, igual me apoyo con los videos, tutoriales y ya los voy teniendo poco a poco hasta que ya creo que ya en verdad lo entendí. ¿Avanzaste entonces o te regresaste? Pues como que la mitad, 50-50. Me río no de ti, me río porque así me sentía yo exactamente a tu edad y en este nivel medio superior. Es reflejo, ¿eh? Lo que platicas, pues así me sentía yo. ¿Y esto de dónde salió? ¿A qué se refiere? ¿Cómo cambiarlo? Y luego de repente llevar el mundo real a las variables, ¿no? A las Ujú. funciones. Pero fíjate que ese proceso en el cual tú estás es un proceso de aprendizaje lento, pero es muy seguro, porque conforme fuiste avanzando en estas semanas, te aseguro que aprendiste algo que habías aprendido mal, lo Ujú. reaprendiste. Y como no se te agobia con tantos ejercicios, bueno, pues entonces el llevarlo al plano real, como que te ayuda un poco, ¿no? Ujú. Sí, de repente yo me imagino poniéndome en tu lugar y recordando mis viejas épocas, que entre los cálculos, las reglas del álgebra, la interpretación gráfica, se pierde uno. ¿Qué estoy estudiando? No te preocupes, es un proceso. El cerebro humano hay que ayudarle mucho. Ahorita precisamente estoy batallando con una sobrinita que tiene 6 años y entonces dicen que tiene una aberración a las matemáticas espectacular. Y así es, el cerebro cuando no entiende lo que está aprendiendo, se pregunta, se frustra, se enoja, se desmotiva. Bueno, ya estás en el suelo, ya estás tocando fondo. Ahora vas para arriba, porque vi que escribiste allí en el foro que dices, tengo que ver muchas veces los tutoriales. Y Sí. no te cierres nada más a mis tutoriales, sobre todo en esta semana, donde viene el proyecto integrador. Ve los tutoriales de otros maestros, han hecho sesiones masivas, asiste también ahí, yo te lo aseguro, que entre toda la comunidad de asesores virtuales vas a encontrar la cura a tus males. Sí, sí, es lo que también he hecho, igual buscar así de algún otro profe que también me complete, o sea, como de este verlo y o para que solo saber como de dónde salió un dato que no comprendí bien o estarlo así checando. Y pues como que sí me ha ayudado mucho a estarlo viendo así porque en verdad el cálculo no, me ha costado mucho. Siempre cuando iba en lo que era la presencial, Ajá. uh, en verdad, aunque yo me ponía hasta enfrente, aunque yo lo veía muchas veces, no, nomás no, me costaba muchísimo trabajo entenderlo. Yo espero que al final de este módulo hayas avanzado un poco y te reitero a ti y a todos tus compañeros, cuando quieras aprender algo de cálculo, de física, repítelo, aunque tú no lo entiendas, el ejemplo repítelo tú y ve observando cómo se hace. Tu cerebro no va a entender nada. Después de muchas veces de reescribirlo, como que se relaja, como que la tensión de que, ¿por qué no aprendo? No me gusta, no sirvo. Como que se relaja el cerebro y de repente agarra la onda. Ah, era esto. Eso que haces tú es muy bueno. Precisamente por eso, qué bueno que abrimos la sesión, porque me pareció muy interesante lo que escribiste en el foro de Aprendiendo. Te felicito. Entonces, ¿te parece Sí, bien que arranquemos? sí, Va a sí, ser sí, lo ok. mismo que hemos estado viendo en las otras sesiones, va a ser lo mismo. Nada más que ahora vamos a iniciar con algo un poco más difícil, porque no nos llevaron al plano de lo real. Este mundo es irreal. ¿Te gustan los superhéroes? Ajá. Mira, hay uno que me encanta. Se llama Flash, creo que así se llama. Ajá.
va más rápido que la luz, casi de repente alcanza la velocidad de la luz. Vamos a ver cómo nos metieron aquí en Prepa en Línea, algo así ya muy avanzado. Hola, Joana, buenas tardes. Y sé que estás por allá trabajando, así es que mantén en silencio. Tú nada más asiente con la cabeza o una manita arriba. Muy bien, bienvenida y bienvenido. Uriel, ¿verdad es tu nombre? Sí. Uriel, sí me acuerdo de ti en el foro y dije, qué bien, qué bueno que lo comparte aquí con sus compañeros. Así iniciamos entonces esta semana. Um, desde la primera parte. Excelente. Uriel, ahí debemos de estar viendo nuestra portada, ¿es correcto? Dice, Prepa en línea CEP, módulo 18, cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales. Cuarta semana, somos el grupo M18C2G18, bloque B014. Mi nombre es Salvador Dueña Martínez. Esta semana, más que en las anteriores, todo lo que sé y lo que no sé lo voy a inventar para que ustedes lleguen a buen término. Que cuando tengan su certificado, marquen, cuando saquen una copia, marquen esta asignatura como algo muy difícil que ustedes pudieron descifrar. El orden del día es propósito del proyecto integrador, instrucciones generales del proyecto integrador, foro de integración, evaluación del curso, para que no se nos olvide cómo vamos a obtener una buena calificación de este módulo. No me gustaría, para aquellas personas que siempre andan buscando, como yo cuando fui estudiante, nada más acreditar, que se queden en la rayita y no acrediten. No me gustaría que pasara eso. Entonces hay que ver cómo los voy a evaluar y cómo la plataforma los va a evaluar. El propósito de esta semana es, de nuevo, vamos a aplicar los conceptos que ya aprendimos en las semanas anteriores, que eran razón de cambio instantáneo, que le llamábamos la velocidad, lo que fue la derivada, que es la razón de cambio, en cuestión de fenómenos físicos y sociales, la antiderivada, también conocida como la integral, o aquel símbolo de la S, la suma, en el cual nosotros vamos a estar siempre estudiando aquí en Prepa en Línea fenómenos naturales, usando herramientas muy específicas, no metiéndonos a muchos ejercicios, que es donde nos perdemos. Ese fue mi aprendizaje del cálculo, no me gustó. Muchos ejercicios, 10,000 ejercicios, y no entendía yo lo que estaba haciendo. Si me hubieran dicho que era una razón de cambio, como cuando voy en el automóvil a 80 kilómetros cada hora, cambio una distancia en una unidad de tiempo. Eso es una razón de cambio. Muy bien, entonces vamos a ver cómo vamos a resolver un problema. Dice aquí de la vida diaria. No, N-O-N-E-L, Nein, para los que son alemanes. Eso no es cierto. Ahí sí fallamos en ese propósito que está escrito. Dice, ejemplo, proyecto integrador, movimiento de una partícula. Al estar hablando de partículas, ya no estamos hablando del mundo real. ¿Por qué? Porque sí las tenemos presentes, pero no somos conscientes de ello. Entonces, luego muchas veces es mejor ser ignorante de algunas cosas. Vamos a cambiar los datos. En estas partículas en movimiento, vamos a cambiar esos datos para que ustedes puedan cambiarlos y hacer su actividad, que es el proyecto integrador. Iniciamos con las partículas. ¿Qué es una partícula? Pues te preguntaba, Uriel, si te gustan. A ti, Joana, no te pregunto porque no puedes contestar. Bueno, sí te pregunto y contestes en silencio si te gustan los superhéroes. A mí me cae muy bien este muchacho. Todo lo hace a la velocidad de la luz. Es que somos antagonistas, yo todo lo hago a la velocidad de la tortuga. Entonces él se mueve a una velocidad impresionante. Aquí está cómo hizo un recorrido, ¿no? En una ocasión, 2 veces, 3 veces. Las partículas en grande serían como si él fuese una partícula subatómica y le pudiera dar la vuelta aquí al planeta 3 veces. Entonces, este proyecto integrador se va a basar en que analicemos partículas de esta forma, pero en laboratorios de física cuántica. ¿Y dónde encuentro sus laboratorios de física cuántica? En Europa, en Estados Unidos, en lugares con tecnología muy avanzada. Cuando de repente escuchen ustedes hablar del mundo subatómico, estamos hablando de los electrones, neutrones, protones, muones, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro del núcleo ya hay 261 elementos diferentes que se han encontrado en esos laboratorios donde se analizan las partículas en movimiento. Entonces ahora no vamos a ver un carro, no vamos a ver
una tierra, una piedra, una bala. Aquí vamos a ver partículas. A eso me voy a estar refiriendo cuando nosotros entremos de lleno y nos digan movimiento de una partícula. Es movimiento subatómico. Y si lo queremos ver en los astros, en este momento, pues aquí está nublado. Ojalá que llueva. Yo siempre estoy con lo mismo. Pues es que provengo de familia de campesinos, entonces me gustaría mucho que lloviera y que haya agua. Estamos en una sequía, por eso hay tantos incendios. Ojalá que llueva. Entonces, fíjense bien, del Sol emite fotones, que son partículas, a las que se refiere aquí ese movimiento de partícula. Pero también en mi cuerpo, en mi mano, aparte de mugre, están las células, están los átomos y las partículas. Y dicen los que saben que hay un núcleo en esas partículas. Un núcleo que atrae alrededor electrones, pero no están estáticos, se están moviendo. Al moverse, lo hacen casi a la velocidad de la luz. Entonces hay dos fenómenos naturales muy interesantes. Dicen por ahí los que se dedican a cuestiones espirituales, ¿no? Lo que es afuera es adentro, lo que es arriba es abajo, dicen. Entonces lo que el Sol está emitiendo son partículas que se mueven casi a la velocidad de la luz. Luego, dentro del átomo, los electrones se mueven casi a la velocidad de la luz y entonces estamos en un mundo subatómico. A este tipo de partículas nos vamos a referir. Vamos a proyectar nuestro proyecto integrador, valga la redundancia, a ese mundo. ¿Sabías que la velocidad de la luz es, fíjense bien, 300,000 kilómetros cada segundo? La distancia enorme que hay entre aquí el exterior de mi estudio y el Sol es tan grande que la luz viaja durante 8 minutos al ser expulsada del Sol como fotón y llega y choca con cada una de las partículas en el suelo, que es donde estoy yo viendo que llega esa cantidad de partículas, de esos fotones. Aquí estoy utilizando una lámpara. Esto ya es un fenómeno sintético. Eso lo hizo el hombre. ¿Qué hizo? Bueno, la lámpara que yo estoy encendiendo, que yo estoy utilizando, desde allí, desde la lámpara, hasta aquí al plano de trabajo de la computadora, plano de trabajo le llamo a mi escritorio, están llegando los fotones. Quiere decir que entonces allí los electrones que brincan de un átomo a otro, que lo pueden hacer en 2 veces al mismo tiempo, es toda una teoría. Un electrón puede aparecer una vez o 2 veces. Él lo elige, el electrón tiene su elección. Es algo muy interesante. Y tú que sabes, queda grabado. Vean esa película, interesante por demás. Los fotones se crean cuando el electrón está girando alrededor del núcleo y de repente llega otro electrón y lo hace que brinque. La energía con la que estaba atraída al núcleo se desprende en forma de fotones. Aquí lo tienen, miren, lo estoy percibiendo, ahí están. Es lo que ilumina mi mano, esta parte, esta área. Son los fotones, son esas partículas. Y dice aquí que viajan a 300,000 kilómetros por segundo. De aquí de donde estoy, en el Estado de México, al Zócalo, que es el centro, estoy aproximadamente a 36 kilómetros. Pero aquí me dice que esta partícula viaja a casi 300,000 kilómetros, que es la velocidad de la luz. Entonces imaginemos qué cantidad de velocidad lleva, cuánto recorre en solamente un segundo. Es impresionante. Existen laboratorios dedicados a la investigación en física en partículas. Lo que decía yo, no es un laboratorio, no es un microscopio, no es una computadora. Es un laboratorio que acelera partículas casi a la velocidad de la luz. No la alcanzan, mismas que se encuentran en todo el universo, como lo que acabo de explicar. Entonces, cuando yo estoy observando una estrella, lo que estoy observando en la estrella son los fotones que emite desde allá a años luz. Otra medida más. La distancia que recorre la luz en un año, a eso se le llama años luz. Entonces, es muy bonito esto, pero bueno, quise complementarlo porque nos damos a la tarea de escribirlo. ¿Sabías que la velocidad de la luz es de 300,000 kilómetros por segundo? Existen laboratorios dedicados a la investigación en física de partículas. Hay que saber de qué se está tratando. Mismas que se encuentran en todo el universo.
Se refiere a las partículas. Algunos investigadores intentan calcular qué tanto se puede acelerar una partícula. Ellos extraen una partícula de un átomo y empiezan a acelerarla, entonces quieren saber cuánto se puede acelerar. Y de esta manera acercarnos a saber si los objetos pueden viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Ahora la ciencia ficción dejó de ser ciencia ficción y se convierte en realidad. Ya es una realidad. Antes me tachaban de loco cuando les platicaba a mis exalumnos que ya se podía teletransportar partículas. En estos mismos laboratorios ya han logrado teletransportar electrones. Mi pregunta es, porque mi conocimiento no llega hasta allá, es ¿cómo capturan al electrón y lo teletransportan? ¿Qué quiere decir? Que no hay un tubo, no hay un cable, lo transportan a través del aire, sin un medio físico, y aparece en otro lugar. Y puede aparecer dos veces. El mismo electrón puede aparecer dos veces. Hoy parezco loco, pero he estudiado esto muchos años. A mí se me hace algo increíble. Había por allá una película en los años 80, creo que era, La Mosca se llama, donde se teletransportaba un personaje y de repente se mete una mosca al experimento y se convierte en el hombre mosca. Muy interesante la película. Hablaba de la teletransportación, que hoy en día es uno de los temas que están en boga. Entonces, vamos a estudiar en específico el caso de una partícula cuya aceleración está dada por, ¿qué vemos aquí? Fb', b de 2. Quiere decir que esta función original fue derivada una vez, derivada dos veces. Y este es el resultado. Sin avanzar más, ¿cómo podría regresar yo a la f que no tenga primas? O sea, que no haya sido derivada dos veces. Integro una y queda f'. A esa f' la integro por segunda vez y queda la función original. Entonces lo que nos están dando aquí es el resultado de una doble derivada de una función que vamos a analizar. Muy bien, para que vean que no estoy loquito, les dejo aquí el CERN en Europa. Aquí está. Esa partícula de la que hablan va a ser acelerada por campos magnéticos, electromagnéticos, que el hombre va a generar una energía muy grande, va a agarrar esa partícula y la va a hacer que circule en esta trayectoria. Si se ve aquí, esto tiene kilómetros de diámetro. Aquí está, Francia, Suiza, donde está el acelerador de partículas, el CERN se llama. A mí me encantan esos temas. Al interior, este es el lugar por donde va a viajar la partícula. Está abajo de la Tierra. 1. Vean la cantidad de equipos eléctricos y electrónicos que tiene alrededor. 2. Entonces está abajo de la Tierra para que todos los fotones, toda la materia negra, todos los campos electromagnéticos, todos los celulares no afecten a este experimento. Por eso se hace bajo tierra. Luego, eso mismo quieren que nosotros hagamos con esta función. Obviamente que no es la función real. ¿Cuántas veces lo he dicho, no? Pero ese ejemplo lo vamos a llevar a cabo con esta f', o sea, esta función dos veces derivada. Primer derivada indica la razón de cambio. Cuando derivaron por primera vez esa función de posición de esa partícula en ese laboratorio del CERN, indica entonces la primera derivada cambio de la velocidad, por eso le vamos a llamar f'. ¿Cómo se lee f'? Segunda derivada indica la aceleración. Entonces, cuando tengo la función original, yo la derivo una vez y puedo obtener la velocidad. A esa velocidad la vuelvo a derivar y ahora obtengo la aceleración. Así de sencillito, dicen los que son argentinos. Vamos a analizar bien qué es lo que vamos a hacer en este proyecto integrador. Dice aquí que yo obtengo la f', que es la segunda derivada, que representa la aceleración de esa partícula dentro de ese acelerador de partículas. Si yo la integro, voy a obtener la primera derivada que representa la velocidad. Si a esa velocidad la vuelvo a integrar, ¿qué voy a obtener? La función original. Y entonces, para haberme dado esa
segunda derivada que le hicieron a la función de posición, la derivaron una vez, la convirtieron en velocidad, la volvieron a derivar y entonces quedó como aceleración. ¿Todos listos? Viendo el monitor, vamos a empezar. El en medio soy yo, no se espanten. Todos los demás son ustedes unos hermosos. ¿Cuál es la función de velocidad si al instante t0 la velocidad de dicha partícula es de 0? Vamos a suponer que esa partícula está dentro del núcleo, que todavía no la sacan del núcleo y todavía no empieza a acelerarse. Tenemos la función, dice, hay que recordar que la integral o el símbolo de la suma es la inversa de la derivada, de acuerdo a lo que acabamos de ver. Si yo integro una segunda derivada, obtengo la primera derivada. Si a esa primera derivada la integro, vuelvo a tener la función original. Por lo que al integrar quitaremos una derivada. Derivada. Gracias por hacerme ver mi error. Vamos a integrar la función para obtener f'. Entonces vamos a integrar aquí a 3x cuadrada menos 14x más 16. Otra vez, estimados estudiantes, utilicen todos los medios electrónicos para que no se estén lastimando y perdiendo tiempo en buscar las integrales por los formularios. Puedo utilizar el Wolfram, que me encantan, deberían de pagarme porque siempre hago propaganda. Meter esto como segunda derivada en los términos de y, ahí no les va a aceptar f de x, les va a poner y igual a 3x y entonces le dicen intégralo. ¿Qué les va a mandar? Que de esta función que yo quiero integrar, les va a arrojar la primera derivada. Aquí lo vamos a obtener. Entonces, aquí ya 3x cuadrada menos 10x más 16, el primer término ya integrado, ¿cómo queda? Como x cúbica. Es lo inverso. Quiere decir que si yo derivo x cúbica es 3x cuadrada. Ahí está. Ahí están las inversas. No se lastimen el cerebro. ¿Y cómo le hizo el bueno? Es que ya tengo muchos años, lo decía la primera vez que nos conocimos. Yo no espero que lo hagan con esa velocidad. Si lo hacen, felicidades, son unos genios. Y si no, no se preocupen, con el paso de los años se van a convertir en maestros. Y después van a decir, caray, qué fácil era esto, ¿no? Entonces, ya obtuve la integral de 3x cuadrada. Vámonos ahora con los demás términos, porque me falta integral menos 10x más 16. Cuando ya se integra toda la función, ¿cómo me va a quedar? Como x cúbica menos 7x cuadrada más 16x. Esta ya es la primera integral de esa f'. Como sé que esta f', la primer prima significa velocidad, me están preguntando, ¿cuál es la función de velocidad en el instante cuando t es igual a 0? O sea, la partícula todavía no se mueve. Ya que obtuve la integral de esa f' y obtengo la f', que es la velocidad, en esta función la voy a sustituir por t. F' de t igual a t cúbica menos 7t cuadrada más 16t más c. ¿Qué hago? Me dicen que yo calcule la función de velocidad cuando t es igual a 0. ¿Qué se va a convertir todo esto? En 0. Quiere decir entonces que la partícula todavía no se mueve, su velocidad es 0. Cuando grafiquen esta función, aquí en Wolfram, en GeoGebra, en Excel, en lo que ustedes quieran, el tiempo 0 corresponde a una velocidad 0, el punto rojo. No ha iniciado su recorrido. Quiere decir entonces que esa partícula que tiene esta función como velocidad está partiendo del reposo. Aquí está. Vamos a continuar. Realizamos el mismo proceso con los demás términos. Gracias por decirme dónde está el error. Muy amables. Hoy están bien acertados, ¿eh? Dice entonces que la integral del primer término, que fue integral de 3x cuadrada, ¿en qué terminó? En una x cúbica. Para los que quieren arrastrar el lápiz, aquí está. ¿Cómo se hace? Este es el desarrollo con formulario. Pero si ustedes meten esto a alguna aplicación de celular que ya hace integrales, va a arrojarles x cúbica. El segundo término de menos 14x, integral de menos 14x,
¿Qué va a hacer? Si utilizas el formulario, va a sacar la constante y va a integrar a x diferencial de x y te va a arrojar menos 7x cuadrada. Ese sería el segundo término ya integrado. Por eso, a la f' la integro y obtengo la f'. A la aceleración la integro y encuentro la velocidad. Ya tengo el segundo término. El primero fue x cúbica. El segundo es menos 7x cuadrada. Vámonos con el tercero. Dice que integre yo a 16. ¿Quién es 16? Es 16x diferencial de x. Entonces aquí queda integral de 16 diferencial de x, me arroja esto. No nos lastimemos el cerebro y utilicemos las aplicaciones. Eso sí, no caigan en el error como cuando los maestros nos querían evitar que usáramos la calculadora. A mí me pasó. ¿Por qué no querían que usáramos la calculadora? Porque incluso con la calculadora cometíamos errores y eso no es válido. Entonces, si ustedes van a usar la aplicación, háganse expertos en la aplicación, como nos hicimos nosotros en nuestra temporada, hacernos expertos en la calculadora. Para que nadie nos diga nada que la tecnología no está a nuestro favor. Una vez que ya integramos entonces la segunda derivada, obtuvimos la función de la velocidad. ¿Cómo nos quedó? De esta manera, x cúbica menos 7x cuadrada más 16x. Si yo vuelvo a derivar esta función, quiere decir que son inversas, me regreso a la de la aceleración, que fue la función que me entregaron por primera vez, pero ahora lo estoy haciendo inverso. La segunda derivada la integro y obtengo la primera derivada. Juego de palabras, ¿eh? ¿Cuál es la función de velocidad si al instante t0 es igual a dicha partícula? Nos dicen entonces que calculemos donde encontremos el valor de 0 y dijimos que nosotros cuando la partícula está en reposo su velocidad es 0. Ahí les va el comercialote. Puedes graficar esta función x cúbica menos 7x cuadrada más 16x en Wolfram. Háganse expertos, Uriel, Joana, todos los demás. Usen la tecnología a su favor. Fíjense lo que le digo yo a Wolfram. Plot es una palabra en inglés. Dibuja, le estoy diciendo. A esta supercomputadora llamada Wolfram, le estoy diciendo dibuja X y le pongo el gorrito. Quiere decir ella lo entiende así como X cúbica. El gorrito es el exponente, entonces X cúbica menos 7, X gorrito 2 más 16X. Y entonces ella va a hacer su gráfica. Fíjense bien. Y antes te dice, esta es la interpretación de entrada. ¿Quieres que dibuje esta función? Sí, y la dibuja. Esto es parte de lo que yo quiero que veamos, porque estoy en un tiempo cero, o sea, en el inicio, donde están agarrando la partícula. ¿Qué velocidad tendría? Ya lo calculé, la velocidad sería 0. Quiere decir que entonces esa partícula todavía no la utilizan para hacerla que llegue casi a la velocidad de la luz o a una alta velocidad. Eso es lo que estamos interpretando del proyecto integrador. ¿Cuál es la función de posición? Una cosa es la velocidad y otra cosa es la posición, la cual se sabe que en el instante t0 toma un valor de 2. Ah, caray. Entonces aquí ya me están diciendo que hay otro parámetro también que debo contemplar, la posición. Qué rápido se fue el tiempo. 10 minutos para que sean 40 minutos. Tu aportación fue muy buena, Uriel. Te lo agradezco porque eso queda de evidencia cómo se trabaja en prepa en línea. Y vas muy bien. Algún día te he de ver de ingeniero. Ya lo verás, le estás agarrando el modo. O de doctor. O de ingeniero en biotecnología. O de administrador. No sé qué vas a hacer en tu vida. Espero que te vaya muy bien. Y que te inscribas a las universidades. Muy bien. Vamos entonces ahora a calcular la posición. ¿Cómo se hace eso? Tomamos de la velocidad, que era f', x cúbica, que ya lo obtuvimos nosotros, esta función. Gracias por el error, ya lo vi. Ahora están, pero si bien atinados, a todos le están atinando, ¿eh? Me están diciendo los errores, gracias. X cúbica menos 7x más 16. ¿Esto qué fue? La función de la velocidad. Pero si yo la integro término por término, ¿qué voy a encontrar? La función original. Y esa función original me dice cuál es la posición de esa partícula que estamos analizando dentro de
el acelerador de partículas. Entonces, se hace paso por paso. Aquí están los que quieren hacerlo por formulario, que quieren lastimar su cerebro, recordando viejas cosas. Eso se le llama resentimiento. Quiero usar el formulario porque así decía mi maestro, así me traumó y así quería que yo lo hiciera. Hágalo, aquí está. Agarra usted su formulita de integral de u a la n diferencial de u, que es igual a u a la n más 1 entre n más 1 más c. Después interpreta cuál es u. Luego, ya que interpretó cuál es u, que es x, en este caso es x, es cambio de variables. Eso es lo que nunca dicen. ¿Por qué los formularios dicen u diferencial de u? Pues deberían de haber dicho x diferencial de x, nada más que los matemáticos son malvados, ¿eh? Entonces, aplica la fórmula y ¿a qué vas a llegar? Ya sea que llegues por formulario o por Wolfram, o por LabVIEW, creo que se llamaba, o por GeoGebra, o por una aplicación del celular, que cuestan 20, 30 pesos, estas son muy baratas, puedes integrar esta función y obtienes el primer término. Esta integral de x cúbica diferencial de x, ¿a qué llegamos? A la función original, que es x cuarta sobre 4. El segundo término, menos 7x cuadrada, por formulario lo haces así y llegas al mismo resultado que puedes llegar por Wolfram. ¿Cuál es? Menos 7x cúbica entre 3. Y el tercer término de integral 16x, ¿cuál es? 8x cúbica. Ya tenemos la función original. Vean bien, se transformó de la fb', integré, obtuve de la aceleración, obtuve la velocidad, integro esa f' y ahora obtengo la función de posición. ¿Por qué de posición? Porque le pongo el valor aquí, que sería x, en nuestro caso es t, y el valor de t lo sustituyo y encuentro que en ese valor del tiempo, la función en y, que está viendo lo que hace la x, me entrega una función de posición. ¿De quién? De un punto. Y es uno a la vez, no como nos decían los demás maestros. Todos los valores puede tomarlos. No es cierto, es uno solamente a la vez. ¿Por qué? Porque esa partícula se va moviendo, pero va teniendo una posición determinante en el tiempo que va a reflejarse en y. Es una posición a la vez, es un valor a la vez. Ya tengo la función original y me dicen que cuando el tiempo es 0, ahora va a tomar un valor de 2. Vamos a ver qué hace. Esta es la función de posición. Cuando es 0, pues me arroja hasta 0, pero me dicen que cuando el tiempo es 2, el tiempo es 0, tiene un valor de 2, entonces esa famosa constante que nosotros habíamos puesto, ahora ¿cuánto va a valer? Nos dicen 2, entonces la función en el tiempo 0, por la curva, por la constante que eligieron ellos de 2, ahora c es igual a más 2. Entonces reescribimos la función original más el valor de 2, porque nos están diciendo que cuando el tiempo es 0, la constante de posición es 2. Así de sencillo. ¿Cuánto ha recorrido la partícula en el intervalo? Fíjense bien, de 3,6. Estamos hablando en tiempo. Entonces tenemos la función original. ¿Qué nos decía la fórmula del teorema fundamental del cálculo acá? Integral del límite inferior, que es A, y el límite superior, que es B. F de x diferencial de x. Ah, bueno, es la integral evaluada en el valor máximo menos la integral evaluada en el valor mínimo. Entonces, ¿qué estoy calculando aquí? Una función que tiene límites, el inferior y el superior. ¿Qué estoy calculando? Áreas debajo de la curva. Esta función, si yo la grafico y la veo en Wolfram, debajo de ella hay una curva. Debajo de esta curva hay una área. Esa área, ¿cómo la voy a calcular? Voy a partirla en rebanadas cada vez más chiquitas. Ya ven que luego mamá, cuando llegan muchos invitados, el pastel lo reparte, pero en rebanadas chiquititas. Así le voy a hacer a esta función y la voy a rebanar tan delgada que x va a tender a 0, que era lo que decía el límite. Entonces, estas rebanadas de esta área van a ser tan delgadas que van a parecer pequeños rectángulos.
Al integrarlos, yo ya voy a saber cuál es el área debajo de la curva, pero entre el límite inferior de A y el límite superior de B. Entonces, cuando dice aquí que es 3,6, voy a calcular esa función de posición en el límite inferior, que es 3, y me arroja 31.25. Lo voy a evaluar esta función en el valor máximo, que es 6. ¿Por qué? Porque es de 3 a 6. Y entonces me va a arrojar un valor. Ahora, para saber cuál es el área debajo de la curva, evalúo la integral, que fue esta función, cuando el valor superior es máximo, son 110 en mi caso, y el mínimo son 31.25. ¿Qué me queda? El área debajo de la curva en este periodo de tiempo, de 3,6. Y entonces dice que ha recorrido 78.25 kilómetros por hora. ¿Quién? Esa partícula. ¿De dónde? Del laboratorio de física. Dice, determina los puntos máximos y mínimos en su función de posición. ¿Cuáles son los valores máximos? Son los que van graficando si llegan a un valor máximo y luego empieza a decrecer la función. Eso quiere decir entonces que las funciones, como dije en sesiones anteriores, son puntitos. Son muchos puntitos que cuando yo los veo visualmente parecen una línea continua, pero en realidad son puntos. ¿Cuál es el punto máximo? Donde la gráfica ya no puede crecer más en esa función y va decreciendo. ¿Y cuál es el mínimo? Cuando llega a un valor que ya no puede decrecer, ya no puede tener valores más pequeños que el mínimo, y entonces empieza a crecer la función. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Al tratarse de una ecuación de tercer grado, debemos encontrar tres valores así. Como esta es una función de grado 3, ¿cómo sé que es de grado 3? Porque no hay otra variable que tenga un valor más grande en su exponente que 3. Por eso sé que es de 3 grados. ¿Cuántos valores de X voy a encontrar? 3. Y si fuese como en la parte de arriba un exponente 4, voy a encontrar 4. Si fuera de exponente 2, voy a encontrar 2. Y si fuera de exponente 1, 1. Entonces, en nuestra función, que es X cúbica, porque es el máximo exponente que tenemos dentro de las variables, entonces vamos a encontrar 3 valores. Dice, X cúbica nos indica que tendrá 3 posibles valores de máximos y mínimos. Vamos a factorizar. ¿Por qué? Porque es la única forma que tenemos para saber cuáles son esos 3 valores de la X que satisfacen a esta función. El primero lo vamos a factorizar por término común. X cúbica debe resultar de la multiplicación de X por X cuadrada. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman. 2 más 1, 3. Ya tengo el primer factor. Menos 7x menos 7x multiplicado por x, ¿qué pasa con los exponentes en la variable? Se suman, menos 7x cuadrada. Luego, el último, más 16. Todo esto dentro del paréntesis porque es factor común. ¿Quién es el factor común? La x. ¿Y qué es un factor? Es la literal por la cual voy a multiplicar a todos los elementos internos para que resulte la función original. Entonces, x por x